En el video de hoy vamos a hablar sobre la filosofía positiva o lo que comúnmente conocemos como el positivismo. A nosotros siempre nos han dicho que existen unas grandes diferencias entre la ideología y la ciencia. Nos han dicho que la ideología son meras creencias. Se nos ha dicho que la ciencia tiene que ver más con hechos comprobados, que es imparcial, que a partir de la observación podemos entender todos los procesos que nos ocurren y que esa ciencia es realmente el único método por el cual logramos acceder al verdadero conocimiento. A finales del siglo XIX existió un hombre que nos llevó a pensar que todo el estudio que tenemos de la sociología hoy o de cómo se comprenden las sociedades solamente radica en la observación de la ciencia, de la naturaleza. Ese personaje es Augusto Comte. Augusto Comte es conocido como el padre de la filosofía positiva. Para poder hablar de la filosofía positiva o del positivismo, lo primero que tenemos que hacer es revisar el contexto en el que surge esta filosofía. Habíamos visto la clase pasada y los diferentes videos anteriores que el surgimiento de ciudadanía y de nación en América Latina está ligado a un proceso fundamental en la historia de la modernidad, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tenía una filosofía per se que buscaba acabar todo el orden establecido, ¿sí? Esa filosofía está basada en las ideas de la Ilustración. Con las ideas de la Ilustración, lo que se buscaba era acabar con el orden establecido, es decir, con el orden que decía que la sabiduría, que el poder, que el orden en el cual estábamos viviendo venía de Dios, que Dios nos había dicho que teníamos que nombrar a ciertos reyes, que Dios nos había dicho cómo teníamos que organizar la sociedad, que Dios había dicho que habían unos seres puros y otros seres no tan puros y que basábamos nuestros comportamientos sociales en esa ideología, en ese orden conservador. Sin embargo, lo que va a decir la filosofía de la Ilustración es que todos esos principios que habíamos conocido que estaban en una esfera conservadora, teníamos que negarlos. Por eso, Augusto Comte llamó a la filosofía de la Ilustración la filosofía negativa. Augusto Comte consideró que la filosofía que se estaba dando en la Ilustración llevaba a una decadencia de la filosofía teológica que acababa con los principios de Dios y que generaba una anarquía intelectual en la que cada individuo podía establecer sus propios valores y sus propios principios. Y es por esto que quiero volver al punto de las ideologías y la ciencia, porque para Augusto Comte la ciencia era la herramienta que permitía determinar cómo estaba un orden establecido. Para él, si existía dentro de una colonia de abejas una abeja reina y el resto de las abejas tenían otros órdenes, otras funciones como ser obreras y soldados y demás, esas organizaciones naturales debían indicar cómo funcionaban las organizaciones de los seres humanos. Y a simple vista esto pareció ser ciencia porque básicamente es un hecho comprobado que se aplica a una realidad social. Sin embargo, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta no solamente para esta filosofía, sino para todas las filosofías que se nos aparezcan de aquí en adelante, toda ciencia tiene una influencia ideológica. No hay ninguna ciencia que no tenga una parcialidad ideológica, es decir, toda teoría que nosotros encontramos normalmente fundamenta una creencia. Es por eso que hay muchas críticas al positivismo y se le conoce al positivismo más desde las ciencias de la investigación. Cuando hablamos de investigar, de hacer un proyecto de investigación, normalmente nos viene a la cabeza la idea de o lo positivo como lo cuantitativo o lo no positivo, una investigación no positiva que normalmente es de carácter cualitativo. En una investigación de carácter positivo siempre se nos dice que el objeto de estudio es esa cosa que está allá lejos con la cual yo no me puedo involucrar porque si yo llego a involucrarme con ella afecto los resultados de esa investigación. Pero si uno analiza realmente la filosofía comteana, es decir, la filosofía positiva, lo que realmente está haciendo Comte al estudiar
ciertos grupos de la naturaleza, ciertos animales y sus tendencias, y al aplicarlas totalmente de manera inadecuada a lo que sucede en la sociedad, lo que está buscando es un resultado que él en su cabeza ya tiene. Y es que todas las filosofías que llevan al desorden necesariamente van a llevar una idea falsa de progreso. Por tanto, la filosofía positiva, de acuerdo con Comte, lo que va a decir es que las ideas de la Ilustración están acabando con el orden establecido sin establecer uno propio y están poniendo un germen de maldad en la sociedad basado en el principio de libertad de conciencia. Lo que dice Comte es que si usted le da la libertad de conciencia a todos los individuos, lo que va a generar es un caos porque nadie va a tener realmente un orden bajo el cual actuar, bajo el cual progresar. Y es por eso que él va a creer que la causa de los problemas no está en las instituciones, sino en las costumbres que adoptan los individuos. Y por eso los individuos deben tener un marco de normas al cual sujetarse. No obstante, Augusto Comte también es consciente de lo que está sucediendo en el mundo y entiende que volver a los principios conservadores tampoco es la respuesta. Comte va a decir que históricamente la sociedad se mueve a partir de tres estadios principales: el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. Dice Comte que al principio existían solamente los dioses y las fuerzas sobrenaturales y creíamos únicamente que esas fuerzas eran las que proveían nuestro poder, nuestra existencia, y que por tanto debíamos alabarles y agradecerles a ellos el hecho de estar vivos. Posteriormente, en un estado metafísico, lo que surge es un pensamiento abstracto y deductivo en el cual surge la idea de que el individuo tiene muchísimo más valor que los dioses, dado que es el individuo el que se ha creado una imagen de Dios. En el estadio metafísico, entonces, lo que sucede es que el pensamiento abstracto hace que se piense en el hombre como la fuente real de esas creencias de la existencia de Dios. Posteriormente, en el estadio positivo, lo que va a haber es una comprobación experimental. Dice Comte que luego de tener ese pensamiento abstracto sobre si será que realmente existe Dios, lo que se va a buscar es todos estos medios de prueba para determinar si existe Dios o si realmente el poder y toda la fuerza de la humanidad realmente recae en los individuos, en el propio ser humano. Un ejemplo de esta comprobación experimental tiene que ver con los estudios que se han hecho alrededor de la generación espontánea como fuente de vida y las demás comprobaciones científicas que llevan a pensar que realmente la idea de Dios que el humano ha creado no existe como tal. Desde otro punto de vista, los estadios que propone Comte pueden llevar a lo que en investigación nosotros llamamos tesis, antítesis y síntesis. La tesis como la idea principal que se tiene, la antítesis como la crítica que se le hace a esa hipótesis, a esa idea principal que usted tiene sobre un trabajo, y la síntesis que tiene que ver con el análisis final que usted hace luego de comprobar si realmente esas críticas que usted le había hecho a su hipótesis original tienen cabida o si la hipótesis que usted planteó en un primer momento realmente era correcta. Un aspecto fundamental de la ley de los tres estadios es cuando tiene que ver con los procesos políticos. En el cuadro lo que observamos es que en el estadio teleológico vamos a encontrar la monarquía. Si ustedes revisan, eso tiene que ver mucho con la existencia de dioses, porque son los dioses los que nos nombraron a los reyes. Luego vamos a encontrar un estado metafísico en el que aparece la revolución, en este caso puede ser la Revolución Francesa, pero ojo, también puede ser las independencias. Y tercero, el estadio positivo nos va a hablar en los procesos políticos de la formación del Estado. Formación del Estado que en América Latina va a ser conocido como dictadura virtuosa desde los postulados del positivismo dentro del porfiriato, especialmente en México. Y finalmente, una síntesis de lo que puede ser la ley de los tres estadios en América Latina es la relación que tienen los estadios con el orden, el progreso y el orden y el progreso. Dice Comte que en el primer estadio teleológico lo que reinaba era el orden, la conservación de ese orden, es decir,
Dios nos ha dado los reyes por tanto gobiernan nuestras tierras, deciden quién vive, quién muere, deciden quién trabaja, cómo trabaja, en qué trabaja. Sin embargo, con el progreso lo que vamos a darnos cuenta es que esta monarquía se va a acabar, al menos en el caso francés, y en el caso británico lo que va a hacer es, vamos a ponerle unos controles constitucionales a las monarquías, y esa idea de progreso se va a dar en relación con las luchas que tienen los individuos y la paridad que empiezan a tener esos individuos que antes no tenían ningún valor con esos reyes que estaban allá en el curubito y del cual no se podía hablar, no se podía decir, no se podía tocar, sino que ahora justamente entramos en un diálogo mucho más paralelo. En tal caso, el orden va a referirse al aspecto estático de la sociedad, mientras que el progreso va a hablar de un aspecto dinámico de la sociedad, de cómo la sociedad se mueve y sale de esa armonía inicial estática en la que se encontraba. Pero Augusto Comte lo que dice es, hasta ahí todo muy bien, siempre y cuando ese progreso no llegue a niveles infinitos. Es decir, si el progreso continúa como va o las ideas de progreso continúan como va, pues esos progresistas lo que van a hacer es desordenarlo todo. Ve qué raro, así mismo piensan en Colombia hoy en día. Entonces lo que va a proponer Augusto Comte es, no, lo que tenemos que tener es una combinación del orden, del Estado conservador y del progreso. Cuando me refiero al Estado conservador, me refiero al Estado moderno conservador, sino a ese estadio en el cual se conservaron esos principios de Dios, pero también se le dan ciertos derechos a las masas. O sea, si no queremos que las masas se nos descontrolen, tenemos que mantenerles de todas maneras unos lineamientos, unos ordenamientos bajo los cuales ellos obedezcan. Y vuelvo al punto que me parece muy importante que quede claro, y es que Augusto Comte no se basó solamente en la comprobación experimental, sino absolutamente en su ideología, y buscó con su ideología afirmar elementos de la sociedad que no necesariamente tenían que ser así. Les dejo para que analicemos un poco la siguiente cita. Dice Comte, si hay males políticos, y no dudo que los hay, que como en el caso de algunas dolencias personales la ciencia no puede remediar, ella al menos nos demuestra que son incurables, con lo cual calma nuestro desasosiego bajo el dolor, inculcándonos la convicción de que son irremediables en virtud de las leyes naturales. A simple vista, esta cita parece ser muy inocente, pero lo que está diciendo es que los males políticos que se supone nosotros podríamos modificar o de acuerdo con las ideas de la Ilustración nosotros podríamos cambiar, no son cambiables, son así. Mucho de esta filosofía también tiene que ver con la posición de la mujer en la sociedad. Y para Augusto Comte, la mujer estaba en una situación de infancia perpetua, por lo que ella no podía tener derechos de ninguna manera y tenía que resignarse a ese papel que le había puesto la naturaleza, en la cual la mujer tiene esa relación de subordinación frente al hombre. De ahí que lo más importante que tenemos que comprender de la filosofía positiva y en general de todas las filosofías es que siempre están aprobando un cierto tipo de ideología. ¿Y cuáles van a ser las implicaciones de esto para América Latina? Bueno, en América Latina vamos a tener un concepto muy importante que se va a expandir en toda la región y es el concepto de orden y progreso. Bajo la idea de orden y progreso se va a fundamentar el Estado moderno en América Latina, que es la situación que nos ocupa a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, y qué es lo que vamos a ver en el siguiente video. Como siempre, aquí va la pregunta de este video. ¿Cuál creen ustedes que es la filosofía positiva que se está dando en el mundo contemporáneo, que se está dando hoy en América Latina? Si tienen alguna duda respecto a este tema que vimos el día de hoy, no duden en ponerla en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.